Hola, bonita tarde, queridos golvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y hoy tenemos una invitada súper especial, además de estar aquí con Sil Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Súper bien. Estamos aquí con Carla Paola Lomelín, que es nuestra experta el día de hoy en este súper tema. Sil, cuéntanos de este tema. Oye, pues el tema de hoy es un tema muy profesional, muy enfocado a organizaciones, porque es un tema que se refiere a un tipo de metodología que se puede implementar dentro de una empresa. Y como recordemos que Wellbeing tiene este amplio espectro, no solo de trabajar en instituciones educativas y no solo trabajar con familias y con personas, pues también trabajamos en organizaciones. En esta ocasión estamos muy honradas de contar con la presencia de la ingeniera Carla Lomelín. Carlita, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. De verdad, yo sí me siento muy honrada. Gracias, Carlita. Voy a platicarles un poquito acerca de la trayectoria profesional de Carla para que comencemos a contextualizar su profesión en relación a lo que ha hecho y lo que nos va a compartir y su parte de experiencia que es la más importante. Ella es ingeniera en computación y recientemente acaba de terminar su maestría en administración y banca. Muchas felicidades. Gracias. Y tiene una serie de certificaciones muy interesantes, todas vinculadas con nuestro tema. Uh-huh. El tema que vamos a manejar es la mentalidad ágil y la metodología ágil, uh-huh, que son una metodología que ayuda a las organizaciones a liderar proyectos, a consolidar, a resolver problemas, a consolidar proyectos, a integrar equipos de trabajo enfocados a un objetivo, a una línea de trabajo. Y me parece que hoy por hoy, donde las organizaciones son tan cambiantes y surgen tantas cosas nuevas, si no existe la posibilidad de implementar una metodología ágil, es muy fácil perderse en un mundo de información, perderse en un mundo de proyectos sin objetivos específicos. Entonces, fíjense, las certificaciones que tiene Carla, por supuesto, una es en Project Manager, que es un punto que vamos a abordar desde luego en nuestra plática. Está también certificada como Scrum Master, que es un área precisamente de la metodología ágil que nos permite consolidar estos proyectos de manera muy técnica, muy puntual. También está en varias especialidades y son probablemente lenguajes que no estemos muy acostumbrados a utilizar, pero que ella nos va a explicar. Es el ITIL versión 3, el TSP, que es una certificación para gestionar equipos. Una muy importante que es el Design Thinking, que también el Design Thinking es otra metodología que también suma a la metodología ágil para liderar proyectos. Sin duda el Management 3.0, que es toda una corriente de liderazgo que facilita la motivación, el engagement de las personas que están involucradas en los proyectos. Y desde luego la parte de adaptabilidad a cambios, pero de una manera ágil y de una forma muy lean, ¿no? Muy delgadita, muy suave, ¿no? Tiene 7 años trabajando en el sector bancario, pero antes, Carla, tú has estado en otras áreas desarrollando proyectos y diseñando proyectos, ¿cierto? Es correcto. Uh-huh. Sí. Y bueno, la mayoría enfocadas a proyectos de tecnología. Y por supuesto que sus hobbies también están vinculados a lo que ella hace, y su hobby número 1 es armar rompecabezas. Entonces toda tu mente, Carlita, está diseñada para lo que haces prácticamente, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Porque por eso también me apasiona mucho este tema, este tipo de actividades. Ajá. Pues va relacionado.
De acuerdo. Platícanos bueno, obviamente tomas la decisión de hacer un máster en el área y en el sector de la administración y la banca porque actualmente tu trabajo está en este sector y obviamente todo lo que nos vas a platicar se refiere precisamente a proyectos en el sector bancario. Cuéntanos, Carlita, ¿qué es la mentalidad ágil para ti? Ok, bueno, para mí la mentalidad ágil es la flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Porque cuando estás armado de una manera tan estructurada, a veces te vuelves muy duro con los cambios y difíciles de trabajar con ellos. Entonces, parte de la agilidad es cómo te puedes adaptar tan rápido a un ambiente provocado por caos. Que en todos los sectores ahorita es muy marcado, que es raro que vivas en una estructura durante mucho tiempo. O sea, no pasan 6 meses, 8 meses que ya tienes un cambio de estructura, un cambio de forma de trabajo, desde arriba hasta abajo. Cierto. Es decir, que hoy todos nosotros estamos trabajando haciéndole frente a la incertidumbre. Totalmente, sí. Entonces, ¿cómo funcionar mejor? Si tú opones resistencia a la incertidumbre, pues lo más seguro es que estés navegando contracorriente y entonces llegue un punto en el que te desgastes y te ahogues. En cambio, el hacerle frente a la incertidumbre implica cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro chip mental hacia una forma mucho más flexible, ¿no es cierto? Y yo también quiero agregar que, por ejemplo, aunque vamos a estar hablando de un tema muy enfocado a la industria y muy enfocado a la organización, cualquier persona de nuestros wellbeingers también es un excelente target para este tema, porque la agilidad en tiempos de incertidumbre se da en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la relación, en todas partes. Entonces, y en la oficina. Sí, sigan oyendo este podcast porque esto tiene todas las aplicabilidades, ¿no? Sí, de hecho creo que algo básico para poder hacerte consciente de una metodología así, ágil, a lo mejor va a sonar redundante, pero es tener conciencia de ti mismo. Porque no puedes esperar a que el otro esté cambiando para que tú puedas avanzar. Claro. O sea, todo esto se basa en conócete y pues tú arregla tus temas para que el otro te arregle sus temas y puedan caminar juntos, si no, esto no avanza y va relacionado. Que de hecho técnicamente es uno de los principios de la teoría general de los sistemas, Es correcto. Que habla acerca de que si un elemento del sistema tiende a gestionar el cambio, por lo tanto, aunque los otros no quieran, de todas maneras el sistema cambia, ¿no? Entonces ahí tiene el sentido. De acuerdo. Carlita, entonces, ¿en qué momento podemos comenzar a hablar o sea, ya definiste muy acertadamente el concepto de agilidad de Agile Mindset o Agile, ¿verdad? Sí, estamos teniendo, Agile Mindset. Agile Mindset, sí, una disculpa. ¿En qué momento cambiamos de una mente ágil a una metodología ágil? Es en el momento en el que ya no lo haces solo para ti, sino cuando ya vas a hacerlo con un equipo. Entonces debes decidir qué herramientas vas a utilizar. La metodología ágil tiene varias maneras de implementarse. Existe el Scrum, existe Kanban, existe Lean, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene varias maneras de hacerse. Y la idea no es que te cases con una forma de trabajo, sino que lo veas como una caja de herramientas. A lo mejor, dependiendo de la cultura en la que estés, del contexto que tengas, te va a servir algo de Scrum, pero también te puede servir algo de Kanban y también te puede servir algo de la metodología tradicional, que aquí sí quiero hacer una aclaración, que lo tradicional no es malo, o sea, no es un término peyorativo, es algo que todavía funciona. Claro. Y hay industrias en las que todavía se debe de aplicar, incluso dentro del tema tecnológico, bancario y demás. Hay situaciones que ameritan que te apegues a lo tradicional, porque justamente las características que puede llegar a tener un proyecto no es lo mejor a veces irte hacia la agilidad, por el nivel de incertidumbre que puedes llegar a tener. Claro. ¿Cómo definirías entonces un proyecto? Un proyecto, ya ahora sí, por definición, es algo que tiene un principio, un fin, un objetivo, presupuesto y alcance. Eso es un proyecto. ¿Es posible que un proyecto nazca o surja de un problema?
Normalmente así es. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí. paso yo, si nos puedes ayudar a explicar, cómo paso yo de el surgimiento de un problema a que esto se convierta en un proyecto? Yo creo que es por la óptica en la que llegas a percibir el problema. Si te ahogas solamente en el problema, pues no llegas a ningún lado y solo estás como gallina sin cabeza dando batazos. Y cuando realmente lo quieres resolver de raíz, es cuando ya tienes que armar una estrategia para atenderlo. Cuando armas una estrategia para atenderlo, resolver la causa raíz, ahí es donde se convierte en un proyecto. Sí, entonces si estamos en la queja y en el pare de sufrir, Exacto. no va a tener vía de proyecto. Si ya queremos poner nuestros pantalones de niños y niñas grandes, ya va a proyecto, ¿no? Exacto. Como formalizar. Sí, Ujú. quieres soltar el rol de víctima, conviértelo en proyecto. Excelente, eso me encantó porque aplica hasta para la vida real. Te digo. ¿Verdad? Soy de lento aprendizaje. No, es que esto tiene múltiples aplicaciones. Ok, perfecto. Entonces, Carlita, nos queda muy claro de cómo migramos a una metodología ágil. Ahora, ¿nos puedes detallar un poquito en tu experiencia de tantos años cómo se implementa una metodología ágil dentro de una organización, por favor? Sí, claro. Digo, creo que se aprende más cuando te equivocas, ¿no? Y creo que eso es algo que ha estado pasando, es recurrente, pues, a la hora de implementar algo que es prácticamente nuevo, aunque en la industria ya tiene muchos años, realmente en Latinoamérica, en México y demás, llegó en el 2010. Entonces, no es tan viejo. Entonces, ya darle una formalidad, ¿no? Entonces, mientras estás construyendo este mindset, lo primero que yo he visto que debería de aplicar es desde arriba. O sea, que el cuerpo directivo esté convencido que es necesario un cambio de cultura. Si intentas hacerlo solamente por como pequeños grupos y desde abajo y demás, la verdad solo se genera caos y frustración. ¿Cierto? Porque si dejas a un lado todo ese convencimiento de un cambio de cultura y de entender que necesitas tener bien al equipo para que el equipo te genere buenos resultados. No es al revés. Entonces, cuando vienes de una tradicional manera de trabajar, en la que es muy jerárquico todo y demás, los equipos no rinden. Claro. O sea, y la expectativa es muy alta, porque luego se llega a confundir la agilidad con rapidez. Y no es lo mismo. Claro, como que semánticamente pudieran ser sinónimos, ¿no? Exacto, pero ya yéndonos al punto fino, no están relacionados en realidad la agilidad con la rapidez. La agilidad va más hacia el enfoque de equivócate rápido, falla barato. Mientras más rápido te equivoques, más rápido corriges y menos caro te sale. Es más sinónimo como de simplicidad, ¿sí? Es decir, surge una situación problemática que tenemos que aprender de ello. Exactamente. Hasta en la vida real lo haces, ¿no? O sea, no te enganches con el problema, sino que trata de ver cómo lo vas a resolver y qué aprendizaje te puede llegar a dejar eso que estás viviendo, ¿no es cierto? Sí, o sea, volvemos al tema de dejar el rol de víctima y demás. Lo mismo pasa con identificar culpables. En la industria es muy difícil, ya estando en un trabajo, normalmente es, ¿y quién fue el responsable? La pregunta entre líneas es quién tuvo la culpa. Lo que se busca con la metodología ágil es que no, o sea, que sea algo que es una responsabilidad de un grupo de personas y tienes un pastel de responsabilidad. Entonces, porque algo no haya salido a tiempo o salió de una forma en la que no debería haber salido, etcétera, pues tienes toda una responsabilidad compartida que en realidad va de punta a punta. O sea, bien, el equipo pudo haber escalado temas a tiempo, pero si no fueron escuchados, pues ahí está la responsabilidad del cuerpo directivo. Puede ser al revés, que no se animen ni siquiera a decirlo, porque vienen acostumbrados a un tema de si yo digo que hay un problema, o sea, voy a ser castigado en lugar de que me vayan a ayudar. Ahora, por ejemplo, tú dirías que el tratar de entender de dónde viene el problema, lo estoy yo tratando de frasear, entender de dónde viene el problema tiene que ser alineado a la solución, no alineado a la punición, ¿no? Totalmente.
O sea, sí es importante saber de dónde vino, porque si voy a fallar en este ejercicio de empezar a tratar de bambolear soluciones, pues necesito saber de dónde viene para acotar hacia dónde voy a empezar a resolver. Entonces, hasta cierto punto sí tengo que saber, pero no es para, tú me la debes. Nada más acabamos esto aquí y ya no lo vas a volver a hacer, ¿no? Porque a veces eso pasa. Como la reina de corazones de Alicia, ¿no? Sí, córtenle la cabeza. Y estar buscando. Creo que estamos abordando justo el punto de cultura organizacional y por eso desde un principio decíamos que es muy importante la cultura, porque si no hay una alineación con la parte de la implementación de la metodología, pues obviamente cultura mata estrategia. Sí, totalmente. Que igual y valdría la pena explicar qué es cultura. Sí, dale. Bueno, cultura es todo el conjunto de comportamientos. De repente cuando doy la materia siempre me llevo a mis alumnos a reflexionar qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si los comportamientos de las personas crearon la cultura, ¿no? O la cultura moldeó los comportamientos de las personas. Creo que puede ser en ambos sentidos, ¿sí? Cuando una persona funda una organización, cuando una persona emprende un negocio y trae una visión y trae una cultura, es probablemente factible que esa persona derrame su cultura en los miembros que va sumando a su organización. En cambio, cuando no está bien definido los valores, los lineamientos, los comportamientos, es probable que los mismos comportamientos de las personas generen esa cultura. Que son formales e informales. Es correcto. O sea, porque puedo yo llegar a una nueva empresa y entonces decir que se va a requerir uniforme y entonces hacer una transición a un cambio de cultura, ¿no? Ahora vamos a usar uniforme, o puedo empezar a cobrarle a la gente que no trae uniforme 500 pesos porque ya se te dijo, ¿no? Entonces, hasta en la forma de la implementación de la cultura también hay un show, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, de hecho, eso está enfocado mucho a la gestión del cambio. Es parte del Lean Change Management. O sea, efectivamente viene de la parte liviana, de cómo lo puedes hacer para facilitar una transición. Pero sí, toda esa manera de analizarlo es muy compleja, porque ahorita lo estamos viviendo, somos varias generaciones conviviendo en el mismo momento, en el mismo espacio. Entonces no es lo mismo que le digas a una persona que ya generación, no sé, boomer, que, a ver, quítate la corbata, Sí, a que le digas, por algo muy simple, ¿no? O sea, que le digas eso a un chavito de 22 años. Generación que diga, Z. ¿cuál corbata? Ponte la corbata. Tenías que venir de traje, o sea, sí, es un punto muy, muy drástico, y por mencionar algo muy burdo, pero es algo que pasa, y cuando estás gestionando proyectos o llevando este tipo de actividades, también te enfrentas mucho a ese cambio o ese shock cultural. No le puedes exigir de la misma manera, no con la misma estrategia a toda la gente. Entonces sí tiene mucho que ver, y tienes que tener esa habilidad muy desarrollada o empezarla a desarrollar para que los equipos caminen en el ritmo necesario. Y eso considerando que todos sean de la misma nacionalidad, porque luego tengo argentinos, peruanos, y bueno, dices Latinoamérica, pero en eso llega un alemán, ¿no? O de repente llega un hindú o un coreano. Entonces, no solamente tienes que ver la transgeneracionalidad, sino también la interculturalidad y entender de dónde viene cada quien y a cada quien llegarle en relación a lo que va necesitando, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Oye, Carlita, entonces estábamos en el punto de cómo se implementa una metodología ágil en una organización. Primero es trabajar con la gente de hasta arriba para hacer un convencimiento de que estas estrategias funcionan, pero no funciona para absolutamente todo al mismo tiempo. O sea, sí se tiene que ya hacer una estrategia de qué es lo primero que quieres abordar, con quiénes cuentas de tu lado, o sea, identificar quiénes son los que te van a empujar, tus retractores, quiénes como que medio caminan, medio no, para que puedas empezar por un camino un poquito más allanado. ¿Por qué? Porque ya una vez que esa parte camina como de forma exitosa, es más fácil que el resto de procesos y demás se vayan adaptando y vean que funciona. Si lo intentas hacer a la inversa, es decir, pues porque yo digo y va primero por aquí, sin haber hecho ese análisis, puede ser contraproducente, porque cómo se vende la idea de la gente que participa en ese primer
de nicho. O sea, eso no, ni sirve, nada más me tienen aquí horas y en capacitaciones y se quema la idea. Entonces, lo primero es poder hacer ese convencimiento y una buena estrategia de gestión del cambio con un camino un poquito más allanado. Que también viene micro macro, o sea, si yo me conozco a mí mismo, como tú estás diciendo en un principio, la mentalidad ágil, yo sé dónde estoy, yo sé qué cosas sí puedo hacer, yo sé qué cosas no puedo hacer, yo sé cuáles son mis propios detractores, ¿sabes? Entonces se va haciendo micro y macro, ¿no? Es correcto. Entonces, como bien dices, cualquier cosa que se quiera implementar siempre debe ser derramado, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, y pensar que la gente que está arriba está convencida de que eso es lo que necesita la organización en este momento. Sí, sobre todo que yo creo que donde sale a relucir ese genuino interés es en épocas de crisis. Okay. O sea, cuando es normal que los proyectos en algún momento se atoren, no vayan como se haya esperado. Nos pasa en la vida, o sea, si yo tengo el proyecto de comprar una casa, pero pues no contaba que a medio trámite fuera a chocar el coche. Ándale. Entonces, pues, ya desde ahí ya te atoraste y no por eso vas a desistir en que no, ya comprar una casa no es un impedimento, ¿no? Al contrario, tienes que ver cómo haces un escenario de workaround. ¿Qué vas a hacer para salir de ese momento de crisis y tus proyectos, los dos, sigan avanzando, ¿no? Entonces, lo que yo he notado es que en el momento de crisis es donde sale el carácter, tanto de las personas como de las organizaciones. Entonces, tanto puede pasar como vamos para adelante y sigamos con esta estrategia, haciendo este ajuste común, eso no sirve, regresemos al tema totalmente tradicional, porque ya vimos que esto no funcionó, ¿no? O sea, fue un momento de crisis, por algo hicimos en el camino que a lo mejor no fue la mejor manera de hacerlo y nos llevó a una crisis masiva. Pero hay que hacer un análisis de causa-raíz, no es lo primero que se ve. Entonces yo creo que parte de lo fundamental para que esto funcione es que en momentos de crisis se conserve esa firmeza de que vamos para adelante. Claro, y que también, como tú dices, bueno, de qué hicimos para que se diera esta situación, pero ¿cuántas veces las crisis son externas? Y le pegan a la organización sí o sí, o sea, cosas que no están dentro de tu tramo de control. Es correcto, sí, es esa aceptación también a los problemas, o sea, creo que algo que pasa, y eso es en cualquier tipo de proyecto, no nada más en los ágiles, es que al momento de estar identificando los riesgos externos y demás, como que los hacemos menos, sobre todo los externos, por eso que dices, pues no está en mi ramo de control, Dios sabe qué puede pasar, ¿no? Pero hay cosas que a la vista se alcanza a percibir que ahí viene, ¿no? O sea, el ramalazo. Sí, sabes que está habiendo cambios en las leyes y demás y traes un proyecto que medio suena, medio vuela, que es por ahí, pues lo vas previendo. Dices, a ver, si hay que tener cuidado porque pues, nosotros vamos por acá y ya escuchamos que en 2-3 meses se va a hacer no sé qué otra política que puede llegar a cambiar todo el escenario de tu proyecto. Entonces, es no hacerte de la vista gorda, o sea, sí es, haz tu plan de acción ante los riesgos que tienes, riesgos inminentes, riesgos que a lo mejor no son tan claros, pero que puedes irlos monitoreando para que en el camino le des esa visibilidad. Y yo quiero preguntarte, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo le tienes que invertir en hacer ese análisis? ¿Por qué? Porque estas múltiples generaciones, yo creo que desde que yo estaba en la carrera, te enseñaban a hacer un FODA, pero yo le digo el FODA de 3 pesos, en donde, sí, fortalezas, no, sí soy re bueno, sí, todo está bien padre, oportunidades, todo es un éxito, todo, amenazas, no, sí estuvo muy mal y ya, bye, ¿no? Y entonces tú lo planeabas, te aplaudían, superabas la materia, entonces nos quedamos con que este es el proceso de investigación y no es así, porque de hecho el FODA bien hecho es una serie de preguntas muy importantes que sí dedicas más de 15 minutitos a hacerte tu FODA, entonces estas de qué es lo que puedo prever, más o menos cuánto tiempo tú le dedicas dentro del proyecto en general, como el 20%. Es que en realidad es como parte de tu monitoreo y control del proyecto, es algo que no dejas de hacer. ¿Por qué? Porque en realidad tienes que irlo monitoreando. O sea, para que te des cuenta de cuándo tienes que actuar o qué tipo de medidas vas a tomar,
debes definir cuál es tu exposición al riesgo. Entonces, a lo mejor una situación cuando tú arrancaste el proyecto tiene una probabilidad muy baja de que pase. Pero si pasa, se vuelve algo. Y va creciendo el proyecto y entonces va acercando el pandeo. Ajá, sí. Y es así de simple como una multiplicación. Mientras más probable sea que pase y más alto sea el impacto, tienes que actuar ya. O sea, y tienes que tener planes de atención. Ahora, sirve también a la inversa, porque tampoco puedes vivir como con el miedo de todo lo que puede pasar. Tienes riesgos que son poco probables que pasen, y si se materializan, a lo mejor tampoco es tan grave. Pero vale la pena que mejor le inviertas a un plan de acción, un workaround, a algo que puede ser crítico, a que aceptes el riesgo de las cosas que son pequeñas. Puedes vivir con eso. Entonces, por eso es una actividad constante. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Depende del proyecto, depende de qué tan expuesto esté. Entonces, la sugerencia es, no lo dejas de... Ya es parte de ti, o sea, no puedes dar un porcentaje porque estás siempre tienes que estar tope con todo esto, ¿no? ¿Qué tan factible es, en tu experiencia, Carla, el que tú, porque nos mencionan mucho que esto es para liderar proyectos que puedan en un momento dado hacer frente al cambio de manera más exitosa, y que surgen generalmente en situaciones de crisis? Pero ¿qué tan factible es que tú puedas comenzar a implementar poco a poco una mentalidad ágil, una metodología ágil entre las personas, a manera como de prevención de lo que puede venir? Como tú bien dices, no es para que entremos en la paranoia, pero que tú sepas, bueno, al sector al que yo me estoy dedicando es un sector que sin duda va a tener y va a sufrir cambios los próximos 3-5 años. No sé exactamente de qué manera, pero sé que va a surgir. ¿Qué tan conveniente es empezar a prevenir a través de una metodología ágil? Yo creo que es fundamental que ya la mayoría de las empresas de sectores empiecen a montar en esta manera de pensar. A lo mejor un tipo Scrum, un tipo Kanban y demás está muy orientado a proyectos de tecnología. Sin embargo, la mentalidad sí es algo que se puede ya pues implementar en cualquier lado. O sea, yéndome hacia procesos que a lo mejor normalmente no son tan mencionados, pero un tema jurídico, un tema de documentación, de lo que gustes y mandes, normalmente trabajan bajo esquemas tradicionales. O sea, ¿cuánto toma hacer un contrato? ¿No? 1, 2, 3 meses, ¿no? ¿Por qué? No, pues porque son los tiempos que siempre me toman. ¿Pero por qué? O sea, hazte esas preguntas. Existe mucha burocracia. Muchas veces pasas de generación en generación y no preguntan por qué hacen las cosas. Se llega el chavito nuevo y le dices, bueno, te toca hacer este documento. No te pregunto por qué, para qué sirve, si se puede hacer diferente. Todas esas preguntas son las que sí creo que ya le corresponden hacer a los gerentes, a los supervisores, coordinadores, directores y demás, que se van incorporando a las empresas que ya existen. Entonces, creo que desde ahí lo empiezas a hacer más limpio. Y te cuestionas, a ver, ahí hay una cubeta, ¿por qué? Y ya que te descubres que la cubeta ha estado ahí 7 años porque hay una gotera, pues mejor arregla la gotera y quita la cubeta que estorba. Es una metáfora, pero al final funciona de ese modo. Pero sí creo que es importante que todos cambiemos el chip. Por ejemplo, a veces nosotros que trabajamos con emprendedores, como recientemente fueron emprendedores, no, pues yo ya tengo todo, ya cuestioné todo y ya le estoy dando. No, o sea, sigue habiendo cambios. O sea, es una necesidad intrínseca de estar tope todo el tiempo. Por ejemplo, ahí, ¿no? La inteligencia artificial. Pero yo soy repostera. Sí, pero ¿qué de ello puedes aprender para innovar? ¿O qué de ello tienes que verificar para innovar y evitar que te pegue? O sea, siempre hay un área de éxito en el Inter, ¿no? Sí, de hecho, yo considero que gran parte de como persona, como profesionista, es cuál es tu aportación de valor a lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu factor de diferenciación? O sea, si es algo tan mecánico, a lo mejor se escucha muy cruel, pero siendo tan mecánico es algo que puede ser reemplazable, y más ahora con la inteligencia artificial. ¿Cuál es esa diferenciación entre lo artificial y lo orgánico?
Y en vez de tener miedo de, ay, va a venir un robotito a hacerlo, bueno, lo preveo, yo mismo pongo el robotito y entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Y entonces es ahí cuando vienen los intrapreneurs, que yo estoy en una empresa, pero también tengo proyectos de innovación porque me mantengo pendiente, ¿no? Ahorita con lo que estás diciendo en relación a esta parte como de reflexión de tu situación profesional, de tu práctica profesional, me surge una pregunta porque me ha pasado con mucha frecuencia. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta de que tú eres parte del problema? Yo creo que ahí es donde entras a la parte de conócete a ti mismo, o sea, acepta que también tienes tus temas, o sea, a mí me ha pasado, sinceramente, también caes en esa cultura, caes en esas formas de pensar. Yo cuando me di cuenta lo que hice fue entrar a terapia. O sea, sí, y francamente me ayudó, o sea, claro. Sobre todo porque yo me empecé a dar cuenta que formaba parte del problema cuando entraba mucho más temprano y me iba mucho más tarde. Y claro que no esperaba que mi equipo hiciera lo mismo, claro, pero yo me estaba descomponiendo. Entonces ya llegaba un punto en el que ya no recordaba cosas, en el que ya no estaba dando lo que yo soy, ¿no? Porque estabas desgastada, ¿no? Exactamente. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, a ver, no sé cómo arreglarlo, necesito que alguien me ayude a entender por dónde. Entonces fue cuando tomé ya mi respectiva terapia. Claro. Sigo trabajando con cosas y demás, pero me ayudó a aceptar que tengo mis temas, ¿no? Y que ya tengo mis red flags muy identificadas, en el que digo, ya aquí estoy perdiendo la paciencia. Acá ya como que ya le dije algo que no le debería de haber dicho, cosas así. Y pues alcanzo a reaccionar. Bien, no puedo deshacer lo que ya pasó, pero sí puedo hacer un escenario de workaround. Claro. Porque te voy a decir algo, cuando tú eres parte del problema, no siempre lo logras identificar tú solita. Siempre es importante buscar un acompañamiento porque como que con este acompañamiento es que te ayudan a analizar todas las ventanas y todas las posibilidades y los contextos e identificar en dónde. Por eso es tan importante esta transición a cambiar tu chip mental. Y si no estás preparado mentalmente, es muy probable que este tipo de metodologías no vayan contigo, porque a veces el ser parte del problema tiene que ver con la habituación del problema, y cuando te habitúas tampoco te das cuenta que ya estás habituado a ese zona tipo de confort, ¿no? Es pachoncita y es confortable, por eso se llama zona de confort en un principio, ¿no? Sí, yo creo que algo también importante es escoge a tu mentor. O sea, tienes que ser muy autocrítico y también, yo creo que por eso es importante la terapia, porque también luego te puedes ir al extremo de ser autocrítico a autoflagelarte. Es como una línea muy delgada. Sí. A mí me sirvió mucho, que también siento que elegí muy bien a mi mentor, o mentora en este caso, pero sí, que sí era de las netas, ¿no? A ver, ¿sí me pasé? ¿No me pasé? No, sí te pasaste, ¿no? O sea, o que sí, no sé cómo manejar esta situación, tú que ya tienes más experiencia llevando gente, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Entonces, este tipo de cosas que sí o sea, yo lo digo que es una relación de netas. Sí. Porque sí te van diciendo francamente qué está pasando y sin un ánimo de lastimarte, ¿no? Sino simplemente para superarte. Y que te dejan ser parte de su retroalimentación. Y no necesariamente tu mentor tiene que ser tu jefe, o sea, que también le puedes aprender mucho, ¿no? Pero sí creo que tienes que tener muy claro que nunca vas a ser el mejor y nunca vas a ser el peor. Entonces sí hay que aprenderle a mucha gente, pero escoger a tu mentor creo que es parte fundamental. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Tú consideras, Carlita, que cualquier organización puede implementar una metodología ágil o debe tener ciertas características? Yo me inclinaría más a que una metodología ágil, a que pueda implementar una mentalidad ágil. Ok. Sí, porque ya metodologías enfrascarlos a esquemas de trabajo. Y ahí sí difiere muchísimo del tipo de industria. Pero la mentalidad ágil yo creo que es algo que urge, pues. Ya no es algo optativo. Okay. Entonces, ¿qué es? ¿Ya definimos lo que es metodología? Sí, la diferencia es que la metodología es cuando tienes que liderar un grupo. La mentalidad es tú solito zen.
que tú agarras la onda de tu vida y que tú dices, necesito esta situación en mi vida. Lo primero que tú haces, entonces, supongamos que alguien te pregunta, ¿cómo puedo implementar esta metodología dentro de mi organización? ¿Qué sería lo primero que le sugerirías? Trabaja con la cultura desde los directores y tu gestión del cambio. Y luego hablamos. Y ahí me platicas cómo te fue. A ver si llegas ya todo moreteado. Ahí vamos viendo. Es que pasa mucho, o sea, que tratas de implementar al menos una manera de trabajo y es muy complicado centrarte al 100%. O sea, por eso insisto que es una caja de herramientas. O sea, puedes tener cosas súper híbridas que te va a servir esquemas o análisis del esquema tradicional con temas de Kanban, con temas de Scrum. De hecho hay una que se llama Scrum Kanban. Sí hay cosas que están muy combinadas, pero porque se trata de armar una caja de herramientas. Tienes un taller. O sea, si por más que el marco de trabajo te diga, vas a usar un martillo, pero no tienes un clavo, tienes un tornillo, entonces vas a ir por lo que te enseñó la otra metodología. Si no, sabes que voy por el desarmador. Entonces, pero no se usa acá, no, pero sí me sirve acá. Entonces el chiste es que sepas usar qué herramientas son las que te deben de funcionar para el problema que estás enfrentando. Yo creo que entonces también, bueno, sumando a lo que tú dices, el llevar un caso de éxito con metodología ágil también tiene que ver mucho la forma en que lideras a tu equipo de trabajo y a las personas, ¿no? Qué porcentaje tú le atribuirías a la metodología y qué porcentaje le atribuirías tú a la flexibilidad de las personas, a la parte de inteligencia social, a la parte de inteligencia emocional, en donde puedes lidiar tal vez ni siquiera con tu gente solamente de tu equipo, sino con las personas de la organización que están en otras áreas. Yo creo que cuando mucho la metodología o forma de trabajo es un 15%. El resto es todo lo que acabas de comentar. Totalmente. Sí, muy, muy importante. Entonces, cualquier persona, todas las certificaciones son bien importantes porque te dan como la parte de conocimientos, te dicen la clave del el know-how para hacer las cosas, pero si tú no tienes esta parte de autogestión emocional, de educación emocional, pues va a estar bien difícil que lo puedas implementar, ¿no es cierto? Sí, de hecho, yo creo que parte de lo que ha pasado, sobre todo de pandemia para acá, por lo mismo que estuvimos encerrados y todo esto, se dio mucho el autoestudio, certificaciones y todo esto. Nada más que hay que tener cuidado, porque ahorita, sobre todo en este ámbito de proyectos, ya hay mucha gente que está certificada en mil cosas, cuando en realidad, llevado a la práctica, ni una. Y te das cuenta ya ahora que te traes equipo nuevo y todo, así de ver, pues tenemos este problema, a ver, tráete al que le sabe a Management 3.0, ¿qué hacemos? Pues mira, el libro dice... Jesús. No, o sea, ¿qué te sirve? Y en realidad se enfrascan, se frustran, ni salen las cosas, y lo peor del caso es que todo esto se quema. Porque son... Cuaquero. Exacto, dices, no, pues tantos certificados en no sé qué tanta cosa y ni uno me puede resolver, ¿no? Entonces creo que sí es un tema, un punto fino, que hay que tener mucho cuidado entre decir, estoy certificado en bla, y conozco la teoría, y otro es la experiencia. Totalmente. Sí, de hecho, sí hay un punto como que lo marcan en algunas certificaciones, te dicen, yo te voy a dar se llama un badge, las insignias. Insignias. Te voy a dar una insignia porque tomaste la capacitación. No te estoy dando una certificación de que lo sabes hacer. Entonces, como los scouts. Exactamente, sí, así. Entonces creo que es algo muy, muy delicado que normalmente no se toma mucho en cuenta cuando estás armando equipos. Entonces luego tienes gente que no es la adecuada en ese lugar. Bueno, pero es que yo también creo que tienes que ver que hay muchas personas que utilizan el mecanismo de sobrecompensación. Entonces, yo no sé lo que estoy haciendo.
pero entré a Skillshare o entré a LearnX o entré a edX, ya sabes, a todas estas nuevas plataformas súper fresas, súper padres, o hasta un Udemy, ¿no? Me tomo mis cursitos de 3 días, medio veo los videos y entonces tengo o mis plaquitas o mis diplomas o lo que sea y ya lo pego en el currículum. Pero no lo he ejercitado porque en realidad no tengo esa competencia, porque sobrecompenso. Como sé que soy inferior al término medio, en vez de echarme al ruedo e implementar algo, sigo estudiando, ¿no? Que es el dicho que a mí me gusta mucho en inglés, que dice a jack of all trades, it's a master of none. En español es aquella persona que dice que hace muchas cosas, en realidad no domina ninguna. Pero el dicho completo dice, pero es mejor conocer de mucho que no saber de nada. Pero si yo nada más estoy viendo videos, tampoco estoy conociendo. Sí, no, es que no lo vives en tu experiencia. Entonces, sí, es cierto que nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, por muchos casos de éxito, casos de fracaso, cosas que tú veas, documentales, etcétera, no hay nada como vivirlo. La aplicabilidad. Sí, o sea, totalmente. Porque puede ser tan traumático para mí como para otra persona pudo haber sido súper X. Pero yo en mi experiencia a lo mejor algo pasó y fue así, híjole, a mí me generó trauma y yo nunca vuelvo a usar esta herramienta. Pero sí depende mucho de cómo lo viviste. Okay. ¿Tú nos puedes compartir algún caso de éxito, Carlita, que te haya dejado así como que huella y que del cual hayas generado el mayor aprendizaje y capitalizado ese aprendizaje? Sí, algo que con lo que yo me quedé, que sí es algo muy importante en mi vida profesional. Uno fue cuando me certifiqué como PMP, que sí es algo muy complicado, que es de las pocas certificaciones que te piden justamente esa experiencia. No te dejan ni siquiera aplicar a la certificación si no tienes horas de vuelo demostradas. Entonces ya desde ahí es un reto. El examen es de los más difíciles que he hecho. De hecho, no lo pasé a la primera, no, está muy complicado. Pero ya una vez que lo tienes, la verdad sí es algo de lo que me da mucho orgullo, porque además es algo que tienes que conservar. Cada 3 años te piden que mantengas horas de capacitación en los diferentes aristas que conforman esta mentalidad. Y ya ahorita recientemente incluyeron también la parte de ágil. Eso está padre. Por un lado, ya en el lado en el ámbito en el que estoy, me tocó implementar desde abajo cómo hacer la estrategia para las metodologías ágiles en el que estoy. Entonces, de mancuerna con otro equipo de trabajo, y eso es algo que sí estuvo muy padre porque lo vimos nacer. Ahí es donde también te das cuenta de qué hubiera hecho diferente para que esto pues tuviera más fuerza o no estuviera costando tanto trabajo el poder montar proyectos en este estilo, etcétera. Pero sí es una experiencia que agradezco haber vivido, agradezco que dicha empresa me haya dejado vivir esta experiencia, porque sí es un impacto importante, ¿no? Entonces sí, a mí me gustó muchísimo poder hacer eso, diseñarlo desde abajo, claro, no sola, pues, había todo un equipo atrás y con mucho apoyo también para capacitaciones, certificaciones, etcétera, que insisto, no es lo mismo y cuesta muchísimo pasar de la teoría a la práctica. Entonces ya a la hora que construimos las bases ya fundamentadas y demás, pues sí nos costó un ratito, ¿no? Es decir, a ver, el proceso dice así, pero acá funciona acá, entonces hago un híbrido y así puede funcionar, pero es algo que tiene que seguir evolucionando. Y además, ¿qué hago con la resistencia al cambio? Porque además... Sí, totalmente. No, y además otra cosa con el ego, o sea, porque también tú vas, sí, pero tu ego personal, como la implementadora, o sea, tú diseñaste, pariste, lloraste, sangraste, ¿no? Y 3 horitas después, no, ya no funcionó, vamos a hacer una cosa diferente. Parte de la agilidad es fluir, es decir, el objetivo es la resolución, no mi estrellita. Yo ya me la quedé para mi egoteca, estuvo bien padre, gracias, bye. Pero el chiste es seguir sacando la chamba, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, ya después de esa implementación y demás, yo tuve un cambio de área. Entonces, prácticamente fue un les dejo mi bebé. Sí, adiós. Salven lo que no se muera, ¿no? Y realmente las cosas siguen caminando y demás. Sí, como dices, es un golpe al ego. O sea, cuando de repente ya las cosas empiezan a cambiar, pero esto tenía una razón, ya desconozco por qué
ahora le dieron otro giro y demás. Y pues sí, o sea, ya te lo tragas, ¿no? Ya dejas que las cosas caminen, avancen, y mientras la empresa siga teniendo sus resultados y la gente esté bien, no hay más que decir. O sea, pero ya cuando te preocupas es cuando ves que las cosas no están bien, o sea. Y además otra cosa, este proceso de soltar a esto que tú implementaste, a este bebé que tú dices que pariste, que fue todo, o sea, cómo lo sueltas es parte de la metodología ágil y de la mentalidad ágil, porque si tú no tienes trabajado este proceso de soltar, de decir, a ver, ya hice esto me costó trabajo, esto me costó horas de sueño, lágrimas y demás, sangre, y ahora lo voy a dejar en manos de otras personas. Si tú no sueltas, no eres una persona con agile mindset, ¿es correcto? Es correcto, sí, así es. Uh-huh. De hecho, es un proceso complicado, ya después de haber pasado por terapia y todo esto, pero aún así, pues no deja de ser difícil. Son cosas que tú creaste. Pero sí, o sea, ya también tienes que darle vuelta a la página, avanzar en tus propios logros profesionales, etcétera, y pues dejar que las cosas funcionen. A mí algo que en lo personal me gustó mucho es que parte de este aprendizaje me sirvió para mi cambio. O sea, bueno, si ya pude implementar algo tan pesado, tan difícil, pues puedo hacer también otro tipo de cambios pesados y difíciles. Que luego vas y te topas con pares, ¿no? Ok, esto tiene más complejidad, o no conocía este aspecto, pero todo lo que ya viví también me ayudó a que la frustración fuera menos. Claro, y el haber soltado, o sea, sí. Porque no puedes estar a medias pompas, a medias, ¿no? Medio que sí, pero no, ya voy a empezar aquí un proyecto, pero todavía estoy controlando aquí cosas porque voy y veo cómo van y no están haciendo las cosas como yo las hacía, entonces el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Sí. Y ni siquiera puedes tener un cierre exitoso en este proceso de soltar, como tampoco una apertura exitosa en el nuevo proyecto que llega. Exactamente, sí, así tal cual. Pues ya fue cerrar la cortina. Pues mucha suerte y cualquier duda aquí estoy, pero ojalá y no, porque ni quiero saber. Ahí, ¿no? Sí, ya todo lo que están implementando y demás, pues ya se harina de otra cosa. Totalmente. Sí, claro. Ok, oye Carlita, pues creo que esta plática yo la pensaba muy, muy estructurada, muy técnica, pero nos fuimos a procesos de vida, lo cual me gusta mucho porque pues es el área de expertise. Me parece que este podcast puede ser muy útil para todas las personas que estén pensando dentro de sus organizaciones una mejor manera de fluir con la incertidumbre, una mejor manera de manejar, de convertir problemas en proyectos y una mejor manera de superar la posibilidad de adaptarte a los cambios que hoy por hoy ni siquiera tenemos tal vez la idea de qué tan grandes o qué tanto sea el impacto que vayamos a vivir. Entonces creo que puede ser algo sumamente importante para todo, tanto para líderes de organizaciones, líderes de equipo, direcciones, gerencias, coordinaciones y demás, ¿no? ¿Cómo ves, Sandy? Sí, que nos diga Carlita cómo ve, cómo se siente, ¿no? Yo me siento muy bien, otra vez muy honrada de estar con ustedes. Sí, es todo un orgullo poder platicar de todas estas cosas, también como dicen, después de tantas lágrimas y demás. Gracias. Porque es todo un proceso de cambio difícil. Nada de esto te lo enseñan en la escuela, absolutamente nada. Yo ya no sé en los nuevos temarios, planes de educación y demás, pero según yo no. Si no, no habría tantas certificaciones independientes. Por supuesto. Pero sí creo que es algo fundamental. O sea, yo insisto que debería haber una materia o algo donde te enseñen a ser adulto, ¿no? Ya vas a salir al mundo, pues... En cualquier profesión, en cualquier licenciatura. Sí, en cualquiera, sí. De hecho, para mí fue muy gracioso porque cuando yo estaba estudiando mi carrera llevé una materia de administración de proyectos. Fue la que menos me gustó. Así, saliendo esa materia y yo no me voy a dedicar a esto. No, qué flojera, ¿no? Primer trabajo y a los 3 meses ya estaba dedicándome a eso. No, sí me gusta. Pero es mucho por el esquema y cultura que te venden. Entonces, tenemos un sistema educativo súper tradicional
que siguen preparando trabajadores para un esquema jerárquico normal, cuando ya no funciona así. O sea, tienes esquemas tipo Spotify, Apple, Facebook. Que jamás en la vida te pudieras haber imaginado con esas estructuras, ¿no? Fíjate que yo sigo mucho a un chavo que es tiene un programa, no sé, el de Nas Daily. Este chavo creó un programa que se llamaba One Minute, ¿cómo es? Creo, un minuto al día. Un minuto al día. Y hace videos de un minuto al día. Dejó de hacerlos porque creció muchísimo y empezó a tener muchos seguidores y ahora tiene su propia empresa y tiene su propia universidad y está a punto de iniciar un proyecto nuevo. Y lo que él hizo es transparentar el proceso de creación de este nuevo proyecto. Porque él dice justamente lo que estás mencionando. En la universidad no te lo enseñan, aunque te den en la materia de emprendimiento, aunque te den, no te enseñan a abrir un negocio de cero. No, y además, o sea, lo que te enseñan es todo falso. O sea, ve a investigar cuánto necesitas para invertir. Ahí se meten al internet, sacan, eso es lo que necesito, eso no es real, ya sabes. Entonces está padre. Sí, está padre. Entonces él crea un canal, ¿no?, en Instagram especial y dice: yo quiero compartir el proceso, desde el proceso creativo, desde el proceso de empujar el lápiz, desde el proceso de el producto terminado, y que todas las personas que quieran emprender y un negocio así puedan abrir, ver los videos y todo, y puedan seguirme para que puedan hacerlo ellos, ¿no? Creo que hoy en día el sistema educativo, concuerdo contigo, no tiene la velocidad para irse actualizando y atendiendo las necesidades tan emergentes de las generaciones nuevas, ¿no? Por eso tantos chavos dicen: no, pues, ¿para qué estudio una carrera? Ya les parece como que un proceso bien obsoleto, porque los planes de estudio están tan atrasados y tan viejos que en la vida te van a preparar a lo que hoy día necesitamos. Es correcto. Sí, yo coincido. Pues muchas gracias, Carlita. Estuvimos en serio muy contentas, muy padre. Sí. Me gusta cómo esta conversación tiene micro y macro. O sea, si lo trabajas contigo tiene sentido, si lo trabajas en tu emprendimiento tiene sentido, si lo trabajas en tu familia tiene sentido, si lo quieres implementar en tu equipo de trabajo tiene sentido. Entonces creo que es importante entender que y justo esa es la mentalidad ágil. Esta es una herramienta que puedes implementar siempre y cuando tengas el chip de la agilidad, claro, ¿no? Sí. Oye, agradecemos a nuestros vecinos que están jugando fútbol acá. Nos ambientaron este espíritu deportivo. Ajá, y bueno, marcamos, ¿verdad? Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos también a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a la nueva página, a nuestra página, la misma de siempre, www.well-mediabing.com.mx, y encontrarás las ligas al blog, al Face, al Instagram, donde tenemos nuestro hashtag Tirando Netas, y les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Gracias. ¡Eh! Bye bye.